Aumenta a 91 el número de muertos por el sismo que afectó a Oaxaca y Chiapas. Efectivamente, la fuerza de este sismo fue devastadora, pero también estamos ciertos que la fuerza de la unidad, la fuerza de la solidaridad y la fuerza de la corresponsabilidad serán mayores. El presidente Enrique Peña Nieto viaja a Juchitán y decreta 3 días de luto nacional. No habrá clases ni en Oaxaca ni en Chiapas, en la totalidad de ambos estados, en todos los niveles educativos. No hay clases en Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México, 19 planteles seguirán cerrados. La Secretaría de Hacienda confirma que hay recursos suficientes para atender la emergencia. Para hacer frente a esta contingencia en particular, hay recursos en el Fonden. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, agradece las muestras de apoyo. En este momento deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México. El paso del huracán Katia en Veracruz deja 2 muertos y cientos de afectados. Irma en Florida deja al menos 3 muertos, más de 800,000 viviendas sin luz. Se registró un apagón en 4 estados del norte del país. El embajador norcoreano en México no pudo abandonar el país como lo ordenó el gobierno mexicano por la cancelación de su vuelo. El Papa Francisco termina su visita pastoral en Colombia. Una tromba en Italia deja al menos 6 muertos. El director Guillermo del Toro gana el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una semana más y en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte este lunes 11 de septiembre del 2017. Espero hayas tenido un excelente fin de semana, al igual que todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Son las 6:32. Estamos listos para informarles. Antes, permítanme saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, esto es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Continúan las afectaciones por el sismo de 8.2 grados que se registró el jueves. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el número de muertos aumentó a 91 en total y es una cifra preliminar. En Oaxaca fallecieron 71 personas, en Chiapas 16 y en Tabasco 4. Se estima que más de 2,5 millones de personas resultaron afectadas. Hasta el momento se han recibido 29,000 despensas, 63,000 víveres y más de 20,000 cobertores están siendo repartidos por personal de la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Cruz Roja Mexicana en los municipios dañados. El Sismológico Nacional informó a través de Twitter que se tienen registradas más de 1,000 réplicas de este terremoto que tuvo como epicentro las costas de Chiapas. Por cierto, en la Ciudad de México, el sábado se registró un temblor de 2.6 grados en la escala de Richter. Así lo dio a conocer el Sismológico Nacional, quien a través de su cuenta de Twitter informó que el epicentro fue en la delegación Tlalpan. Minutos después, la Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que este movimiento podría estar relacionado con el sismo de 8.2 grados del pasado jueves y se debe a un reacomodo de la Tierra. Pese a su escasa magnitud, usuarios en redes sociales dijeron haber percibido este temblor. Y el mismo viernes el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Juchitán, en Oaxaca, para hacer un balance de los daños del sismo. Luego de recorrer algunas calles, entre ellas el centro, donde pues vio el derrumbe del Palacio Municipal, el Palacio Histórico y otras edificaciones importantes para la cultura de ese municipio oaxaqueño. El presidente externó el pésame a las familias por las personas que murieron ahí y decretó luto nacional por esta terrible tragedia. Decretado que tanto hoy, mañana y pasado
se guarde duelo nacional por las personas que lamentablemente han fallecido ante el embate de este sismo que hemos resentido. El presidente informó que lo primero que es prestar la ayuda necesaria a las personas y se comprometió a que los apoyos no tendrán tintes partidistas. También anunció un censo para conocer en detalle todos los daños provocados. Dio el balance del impacto en la infraestructura educativa. Resultaron afectadas del orden de 1.140 escuelas en todo el país, en las 12 entidades. Las mayores afectaciones se dieron justamente aquí en Oaxaca y Chiapas. Solamente 6 son de condición crítica, de infraestructura totalmente dañada, 30 de infraestructura dañada parcialmente y todas las demás de las 1.145 escuelas que he señalado tuvieron daños. Se trata de afectaciones menores. El presidente hizo un llamado a la población a solidarizarse con las personas afectadas y también, este es un llamado importante, llevar víveres a los centros de acopio, como por ejemplo Campo Marte. Efectivamente, la fuerza de este sismo fue devastadora, pero también estamos ciertos que la fuerza de la unidad, la fuerza de la solidaridad y la fuerza de la corresponsabilidad serán mayores. El presidente también hizo un llamado a la población a estar atenta a las indicaciones de Protección Civil. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el gobierno federal cuenta con recursos para atender las afectaciones provocadas por el sismo del pasado jueves. Para hacer frente a esta contingencia en particular, hay recursos en el Fonden, hay la posibilidad de cobertura de los riesgos catastróficos y hay la posibilidad, si fuese necesario, de hacer adecuaciones para enfrentar alguna presión adicional. Precisó que en caso de activarse inyectaría hasta 360 millones de dólares adicionales al Fondo Nacional de Desastres Naturales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció la suspensión de clases hoy en todos los niveles educativos en Oaxaca y Chiapas, estados que sufrieron el mayor daño por el sismo del jueves. No habrá clases ni en Oaxaca ni en Chiapas, en la totalidad de ambos estados, en todos los niveles educativos. En el resto de las 9 entidades donde también suspendimos clases el viernes, sí habrá clases. En Chiapas hay 47 escuelas con daños mayores y 1,000 con afectaciones menores, mientras que en Oaxaca son 42 con problemas mayores y más de 300 con algún tipo de daño. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dispuso de un fondo de recursos de la SEP para empezar a reconstruir las escuelas. Y aquí en la Ciudad de México se habilitaron diversos centros de acopio para recibir apoyo y mandarlo a Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Uno de estos centros, ubicado en Campo Marte, fue inaugurado por la primera dama, Angélica Rivera de Peña, quien expresó su agradecimiento con todos los mexicanos que se han solidarizado con esta causa y realizó un llamado para unirse a este esfuerzo nacional. Desde aquí también nosotros nos unimos para ayudarlos a todos. Estamos con ustedes y ninguno de los que estamos aquí, el DIF, que es la familia DIF, los vamos a dejar solos. Toda esta ayuda va a ser enviada a todos los lugares afectados. El Ejército, la Armada de México y el DIF vamos a supervisar que todo lo que estamos recibiendo sea entregado a toda la familia que más lo necesitan. Quiero invitar también a todos los mexicanos a que se unan a esta causa. Abrimos este centro de acopio y 3 más en el DIF para recibir toda su ayuda. La representante del DIF también aseguró que gracias al puente aéreo establecido por el presidente Enrique Peña Nieto ya fueron enviados materiales de construcción y pintura al estado de Oaxaca. Hay distintos centros de acopio distribuidos aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, la UNAM abrió uno en Ciudad Universitaria. El Politécnico también está recibiendo donaciones en sus diferentes planteles, así como la Universidad Panamericana. Usted puede encontrar uno frente al Zócalo capitalino, justo al lado del antiguo Palacio del Ayuntamiento, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Otro está en el Monumento a la Revolución, mientras que el DIF habilitó 3 sedes como centros de acopio. Si usted desea acudir a alguno de estos, tenga en cuenta que todos están recibiendo, no reciben, quiero decir, ropa ni zapatos, pero en lo general usted puede donar víveres y despensas.
También la Cruz Roja Mexicana, ubicada en Ejército Nacional, se encuentra instalando un centro de acopios. Ahí su presidente Fernando Suinaga habló sobre el apoyo que ha visto en los mexicanos. La gente es muy solidaria, los mexicanos somos muy solidarios. Yo creo que también el recordar la vivencia que tuvimos en el 85 nos trae a la mente esos recuerdos tan terribles y pues yo creo que todo el mundo se vuelca y quiere ayudar. El presidente de la Cruz Roja aseguró que todo el apoyo es entregado directamente en manos de los más afectados. Pues yo los invito a que vengan, que apoyen, que estén tranquilos porque Cruz Roja Mexicana es transparente y nosotros en propia mano, aquí lo que hacemos desde que lo recibimos, lo empacamos, lo embalamos, lo enviamos, nosotros mismos lo transportamos y nosotros mismos lo entregamos. O sea que lo que todo el mundo traiga le va a llegar a la gente que más lo necesita. Presidentes y representantes de varias naciones mostraron su apoyo a México por el sismo. Desde Colombia, el Papa Francisco pidió orar por México y las familias afectadas. Bueno, en la Unión Europea, el comisario de ayuda humanitaria, Christos. Mi oración por los que han perdido la vida y también por sus familias. Es la voz del Papa Francisco solidarizándose con las víctimas del sismo. Pero como le decía, además del Papa, pues varios líderes en todo el mundo también expresaron su apoyo a México, su solidaridad. Por ejemplo, la de Christos Stylianides en la Unión Europea, el comisario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también expresó sus condolencias. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia ofreció ayuda a nuestro país. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, mostró su respaldo al presidente Peña Nieto y también ofreció su total colaboración. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, hizo un llamado a las empresas para que no arriesguen a sus empleados y verifiquen que sus instalaciones no resultaron dañadas por el sismo. Dijo que en caso de encontrar alguna situación de peligro, se deberán suspender actividades y advirtió que se sancionará a las empresas que no cumplan con los protocolos de seguridad. Lo más importante en este momento es salvaguardar la integridad de la gente. Las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo son hasta 5,000 salarios mínimos por evento. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que se está realizando un censo de los negocios también afectados por el sismo y dar, por supuesto, la mejor forma para apoyarlos. A los trabajadores, a las personas que trabajan en nuestras empresas y que incluso son pequeños empresarios independientes. Trabajo inmediato de conectar pequeñas o más grandes empresas que puedan absorber, ayudar solidariamente a las pequeñas empresas afectadas, que son sobre todo las más pequeñas las que fueron afectadas. Nos comunicamos con Jesús Arellano de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de Oaxaca para que nos diga cómo está la situación esta mañana de lunes tras el sismo de hace unos días. Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente en México al Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tal como lo comentas, nos encontramos desde Oaxaca. Oaxaca, estado que tuvo las mayores afectaciones por el pasado sismo de 8.2 grados con epicentro en el mar de Chiapas. Comentarte que el día de ayer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó a medios de comunicación algunos avances sobre la etapa de contingencia y entrega de apoyos a la población damnificada. Detalló que el número de víctimas mortales por este lamentable movimiento telúrico asciende a 71 personas y se encuentran al menos 800,000 personas afectadas de 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, los mismos 41 municipios que la Secretaría de Gobernación declaró como de emergencia. Comentarte que resaltó que hasta la mañana del día de ayer se restablecía el 90% de energía eléctrica, porque en algunas comunidades, como entre ellas Cuchitán de Zaragoza, de las más afectadas, no contaban con este servicio. Son 324 escuelas de nivel básico con daños totales y parciales en la región del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, la Autoridad Educativa Estatal, informó que este lunes continúan sin clases todos los niveles educativos. Eso es para salvaguardar la integridad de los estudiantes. En su visita a Oaxaca, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, anunció que a partir del día de ayer comenzaba el censo
para contabilizar el total de las viviendas afectadas, el cual concluiría en un lapso aproximado de 10 días. En un encuentro con medios de comunicación que estuvo la titular de la SEDATU, el gobernador del estado y el comandante de la 8ª región militar, Alfonso Duarte Mújica, se mencionó que se instalarán al menos 30 cocinas comunitarias para apoyar con alimentos a los afectados. Se reportó que en los trabajos de auxilio y ayuda participan 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Sobre la escasez de alimentos, se informó que hay abasto y se cuenta con 25,000 despensas, 14,000 kits de limpieza, 80,000 litros de agua y 45,000 litros de leche, los cuales están en proceso de distribución. Sin embargo, es importante mencionarle a tu audiencia, a todos los que nos puedan alcanzar a escuchar, que no debemos bajar la guardia. Hay diferentes formas de contribuir con esta causa en diferentes comunidades a través de los medios digitales. Se han manifestado algunos pobladores a los cuales comentan que todavía hace falta mucho por contribuir con estas personas damnificadas por el pasado sismo de 8.2 grados en escala de Richter. Es mi reporte desde Oaxaca. Jesús, gusto en saludarte, muy buenos días. Me gustaría preguntarte, tú que estás ahí, que conoces estos municipios afectados, ¿es posible que todavía el número de víctimas pueda aumentar? Y también te quisiera preguntar si hay alguna cuenta específica. Hay gente que preferiría dar su ayuda económica para las personas afectadas. En efecto, tal como lo comentas, sí, el número es incierto todavía, el número de desaparecidos. El gobierno del estado no maneja un número exacto de personas que se encuentran desaparecidas, por lo cual todavía podría incrementar el número de víctimas mortales que dejó este movimiento telúrico en la región del Istmo de Tehuantepec. Y no solo en la región del Istmo de Tehuantepec, hay diferentes poblaciones también de la Sierra Mije, de la Sierra Norte de Oaxaca, de la costa oaxaqueña, que también han manifestado que existieron algunos derrumbes en hogares, en edificios públicos, por lo cual todavía se podría pensar que pueda incrementarse el número de víctimas mortales. Y en efecto, hay un número de cuenta que puso a su disposición el gobierno del estado de Oaxaca, el cual se encuentra para su conocimiento a través de las redes sociales del gobierno de Oaxaca. Perfecto, Jesús Arellano, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día y por supuesto darnos información de lo que se está viviendo con esta tragedia allá en Oaxaca. Un abrazo muy solidario y estamos en contacto. Muy buenos días. Y en otro problema también relacionado con la naturaleza, durante su rumbo a los Estados Unidos, el huracán Irma se degradó a categoría 1, no obstante tocó tierra con vientos de hasta 210 kilómetros por hora, especialmente en Los Cayos, en Florida. El saldo hasta el momento es de 3 personas muertas. Las autoridades informaron que más de 800,000 viviendas se quedaron sin luz durante varias horas por Irma. Irma ha generado niveles de agua de hasta 4.5 metros de altura y se espera que los vientos lleguen hasta los estados de Georgia, Alabama y Carolina del Sur. De acuerdo con información del gobierno de Florida, un total de 6.3 millones de personas fueron desalojadas de sus casas ante la amenaza que representa Irma. Es el desalojo, la evacuación más grande en la historia de los Estados Unidos y probablemente del mundo. El presidente Donald Trump aprobó la declaratoria de emergencia para Florida, con la cual 9 condados van a recibir apoyo tras las inundaciones. Y el Pentágono anunció que mantiene movilizados más de 7,400 efectivos, incluidos soldados de servicio activo de la Reserva y de la Guardia Nacional, para hacer frente a la emergencia por el paso del destructivo huracán Irma. La movilización de efectivos también incluye civiles del Cuerpo de Ingenieros que, al igual que los otros efectivos, apoya ya a las agencias estatales en sus necesidades. Aparte del personal, el Pentágono mantiene preparados más de 140 aviones, 650 camiones y 150 barcos a la espera para apoyar los esfuerzos de respuesta. Frente a los desastres naturales ocurridos en Florida, el presidente Enrique Peña Nieto expresó
un mensaje fraternal dirigido a las víctimas del huracán Irma. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Peña manifestó su deseo de que pronto los habitantes de Florida superen las dificultades y regresen a su vida normal. Nuestra solidaridad con la población de Florida por el paso del huracán Irma. Deseamos que estén a salvo y pronto regrese la normalidad. Esto escribió el presidente Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, otro huracán, el huracán Katia, impactó la madrugada del sábado el estado de Veracruz, donde debido a los deslaves, 2 personas perdieron la vida en la ciudad de Jalapa. En total son 53 los municipios afectados y más de 250 las viviendas que sufrieron el paso de Katia. El gobernador Miguel Ángel Yunes ofreció una conferencia de prensa donde informó que las condiciones climatológicas han mejorado desde la entrada de Katia a la entidad, por lo que hoy se restablecen las clases, pero aseguró se seguirá con el monitoreo. En general, los niveles de nuestros ríos son adecuados, no representan mayor riesgo. Tenemos el último reporte de la Comisión Nacional del Agua de las 12 horas. Daré lectura a algunos datos. Los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan y La Antigua continúan en descenso. Se prevé, nos indica la Comisión Nacional del Agua, que persistan las condiciones para lluvias en las próximas 12 a 24 horas en la zona sur de Veracruz y que a partir del próximo martes tengamos una notable mejoría en las condiciones climatológicas. También hago de su conocimiento que la Policía Federal nos reporta que todas las carreteras federales se encuentran funcionando de manera normal, que no hay cortes, que no hay ningún problema, y lo mismo las carreteras estatales. Finalmente, José, huracán categoría 3 ya está estancado en aguas abiertas del Atlántico a 400 kilómetros de las islas de Sotavento. De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, José se desplaza con vientos de hasta 215 kilómetros por hora con dirección al noroeste para situarse cerca de las Bahamas y Bermudas. Por el momento, José no supone mayor peligro que los fuertes oleajes en Islas Turcas, Caicos, las costas de Puerto Rico y también las Islas Vírgenes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación en relación a la entrega de despensas a damnificados por el paso del huracán Katia por parte de una asociación civil denominada Yúnete. La carpeta es por posibles hechos constitutivos de delito en materia electoral. Ante esto, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, se deslindó de la entrega de despensas. El gobernador no reparte despensas. El gobernador, como responsable del gobierno del estado de Veracruz, acude en auxilio de los ciudadanos en situación de necesidad. Evidentemente, ni lo ordené yo, ni estuve enterado, y repruebo que se utilice cualquier elemento distintivo de alguna actividad política para ayudar a las personas que lo requieren. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua se vieron afectados ayer por un apagón. La Comisión Federal de Electricidad informó que la suspensión de la luz se debió a una falla técnica en la operación de la subestación de San Jerónimo en Nuevo León, cerca de las 5:30 de la tarde. A través del Twitter, la Comisión Federal de Electricidad informó que en Chihuahua la luz quedó restablecida totalmente alrededor de las 7 de la noche. En Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la irrupción del servicio eléctrico quedó solucionado cerca de la medianoche. Y el embajador de Corea del Norte en México, Kim Eun-gil, no abandonó el país como lo ordenó el gobierno de México al declararlo persona non grata. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Kim Eun tenía un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional, mismo que se cumplió ayer al mediodía. Fuentes diplomáticas confirmaron que el embajador norcoreano continúa en el país porque su vuelo a Cuba fue cancelado por los efectos del huracán Irma, pero se prevé que salga de México durante las próximas horas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, entregó el paquete económico para el 2018. El paquete económico está construido sobre 3 pilares: estabilidad, certeza y sentido social, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, al entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018. Descansan en un crecimiento real del Producto Interno Bruto de entre 2 y 3% durante 2018. Es relevante señalar que la economía acumula ya 30 trimestres de crecimiento anual consecutivo, el periodo más largo de crecimiento desde hace más de 2 décadas.
contempla que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubique en $46 por barril, garantizados con coberturas petroleras. Una plataforma de producción de petróleo de 1.983.000 barriles diarios y una plataforma de exportación de 888.000 barriles diarios. El proyecto de presupuesto de egresos asciende a 5.236.4 miles de millones de pesos, es decir, un crecimiento de 113.000.4 miles de millones de pesos respecto a la cifra aprobada para 2017. En 2018, el ajuste al gasto público se estima en 28.300 millones de pesos. Subrayó que los programas sociales se mantienen en sus términos. El secretario de Hacienda señaló que el paquete económico privilegia otros sectores. Se incorpora un anexo transversal por 10.399.2 millones de pesos para poder dar seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. A fin de proteger a nuestros connacionales en el exterior, se fortalece el presupuesto de la Cancillería en 5% en términos reales. Por último, el secretario de Hacienda destacó que el paquete económico 2018 es una señal de certeza sobre el manejo de las finanzas públicas para hacer frente a los retos que se tienen por delante. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Luego de estar en San Lázaro, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, entregó el paquete económico en la Cámara de Senadores. Se explicó que el presupuesto busca abonar en materia de estabilidad, tener una trayectoria de deuda descendente y contribuir a la certeza de los mercados. Asimismo, dijo que tiene un corte social. Es un momento importante para la vida de los mexicanos, porque de lo que aquí se apruebe, del paquete que hoy se somete a su consideración, habrán de depender el desempeño que tenga en las finanzas públicas el año que entra. Y en eso el Senado juega un papel fundamental. Por cierto, esta es la primera vez que un titular de Hacienda acude al Senado a entregar el paquete económico. El Papa Francisco terminó su visita a Colombia. En su último día de actividades, el Papa viajó a Cartagena y desde ahí habló sobre la situación en Venezuela. Al terminar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro Claver, el líder de la Iglesia Católica expresó su preocupación por el pueblo venezolano y también condenó la violencia que se está viviendo en ese país. Desde este lugar quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. El gobierno de Corea del Norte amenazó a los Estados Unidos con ocasionar el mayor dolor y sufrimiento a la Unión Americana por impulsar nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz del 6º ensayo nuclear del país asiático. De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Exteriores norcoreano, en caso de que Estados Unidos arme la resolución ilegal sobre sanciones más duras, el régimen de Kim Jong-un se asegurará de que pague el debido precio. También dijo que Pyongyang está preparada y dispuesta a emplear cualquiera de sus medios definitivos y advirtió que sus eventuales represalias causarán a Estados Unidos el mayor dolor y sufrimiento que haya tenido a lo largo de toda su historia. Hoy, hace 16 años, ocurrió el atentado en contra de las Torres Gemelas de Nueva York, el cual dejó cerca de 3.000 personas muertas y cerca de 6.000 heridas. El 11 de septiembre del 2001, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda. Los 2 primeros fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, el tercero contra la fachada del Pentágono. El último no alcanzó ningún objetivo por fin debido a la intervención de los pasajeros. Este evento que
pues hoy con las tragedias naturales que están afectando a nuestro país, que están afectando a los Estados Unidos, pues no se había resaltado por lo pronto en los portales de los medios de comunicación en este país, pero este evento cambió las políticas internacionales, pues no solamente de seguridad aérea, cambió la política en todos los aspectos. El lugar donde se erigía el World Trade Center, denominado Zona Acero, tras los ataques, ha sido reconstruido y ahora alberga el memorial y el museo del 11 de septiembre. Cambió la geopolítica, cambiaron muchas cosas a raíz de los atentados allá en las Torres Gemelas de Nueva York. Vamos a nuestro primer resumen. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Aumenta a 91 la cifra de muertos por el sismo del pasado jueves. En Oaxaca fallecen 71 personas, en Chiapas 16 y en Tabasco 4. El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Juchitán, Oaxaca, para hacer una valoración de los daños que dejó el sismo y declara 3 días de luto nacional. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anuncia que se suspenden las clases en Chiapas y Oaxaca en todos los niveles educativos. En la Ciudad de México, 19 planteles permanecerán cerrados. El huracán Katia impacta las costas de Veracruz. Este fin de semana al menos 2 personas murieron y cientos resultaron afectadas. En noticias internacionales, Corea del Norte amenaza a Estados Unidos con causarle el mayor de los sufrimientos por las acciones iniciadas en su contra por las pruebas nucleares. Más adelante concluye la muestra Picasso y Rivera. Más de 250,000 personas visitaron la exposición en el Palacio de Bellas Artes. Y en los deportes, en la jornada 8 del fútbol mexicano, Chivas consigue su primera victoria ante el Pachuca. Nos enlazamos en este preciso momento con Pablo Tonini, él es corresponsal de Notimex en Miami. Pablo, antes que nada, muy buenos días, un abrazo y nos gustaría que nos informara sobre lo último que se está viviendo con el paso del huracán Irma. Muy buenos días. Buenos días, Pati. Te informo que el huracán Irma se degradó este lunes a categoría 1 al norte de Tampa, mientras seguía azotando la costa oeste de Florida, dejando calles inundadas, 4.6 millones de familias y negocios sin electricidad y arrancando árboles desde su raíz. Los daños todavía estaban por ser evaluados en zonas como Los Cayos y Marco Island, las dos áreas donde tocó tierra el domingo el fenómeno con vientos de superiores a los 200 kilómetros por hora. En Naples, en la costa oeste de Florida, se reportaban ya severas inundaciones y daños en algunos techos de casas, mientras que en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en la costa este, los más poblados del estado con unos 6 millones de habitantes, los residentes respiraban con alivio esta mañana en primera instancia al no sufrir los daños estructurales masivos que se temían. Y es que Irma había sido descrita por muchos como un monstruo capaz de destruir ciudades enteras con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Como sea, Miami lucía esta mañana los estragos del paso de la tormenta, con escombros, ramas y árboles en la calle tirados, algunos techos arrancados, 3 grúas de construcción derribadas y cientos de miles sin electricidad todavía. Pese a haber disminuido sus vientos, el huracán Irma continuaba siendo peligroso por sus marejadas al pasar al este de Tampa por este lunes, donde se temían las inundaciones de casas, negocios y carreteras en las zonas bajas. El sistema se esperaba que se debilitara a tormenta tropical esta tarde y debía luego pasar por la zona de Panhandle, por el este de Alabama, partes de Georgia y Carolina del Sur. El presidente Donald Trump declaró el domingo a Florida como una zona de desastre mayor para ayudar a la recuperación y adelantó que visitará la zona. Irma es uno de los huracanes más potentes vistos en el Atlántico y ya provocó 28 muertes en el Caribe, antes de azotar Cuba y luego llegar a Florida, el segundo impacto en territorio estadounidense, después de que Harvey devastó Texas hace 2 semanas. El vocero de la policía de Miami, Álvaro Zabaleta, informó esta mañana que ya se habían realizado 28 arrestos por saqueos durante el paso del huracán aquí en esta ciudad de Miami. Los aeropuertos y las escuelas continúan cerrados y rige un toque de queda de las 7 a.m. a las 7 p.m. de las 7 p.m. a las 7 a.m.
Ese es el reporte que tengo hasta el momento, Pati. Pablo, es una de las evacuaciones más impresionantes en la historia. Más de 6 millones de personas tuvieron que ser desalojadas. Sobre el paso del fenómeno, ¿qué dicen las autoridades desde este momento? ¿Cuál es la recomendación principal? La recomendación principal es en este momento que, pese a que ya pasó en ciudades como Miami, en Fort Lauderdale, que no salgan a la calle, que se queden en sus casas, que se mantengan en los refugios, porque puede haber cables de electricidad sueltos. Ellos están tratando de limpiar la ciudad a marchas forzadas y pueden ocurrir accidentes, ¿no? Muchas de las veces los árboles están en mala posición y todavía pueden caer y pueden caer al paso de un carro o algo y ocasionar accidentes, ¿no? Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Tonini, por estar con nosotros esta mañana nuevamente. Qué bueno que pues tú estás bien, qué bueno que las cosas han ido transcurriendo en cierto orden y bueno, pues mantenemos la comunicación para ver cómo viene esta reconstrucción. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Omar. Buenos días. Buenos días. Vamos a las breves del país. El gobierno de la Ciudad de México adquirirá un radar meteorológico de 25 millones de pesos. El radar será instalado en el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa, y ofrecerá información detallada para pronosticar lluvias en la capital. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera mencionó que el dispositivo debe quedar instalado antes de que concluya este año. La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México anunció el incremento de la tarifa mínima del transporte público de 8 a 10 pesos, luego de que el Instituto del Transporte de la entidad concluyera los estudios técnicos realizados conforme a la normatividad. Los transportistas se comprometieron a renovar unidades, capacitar operadores e instalar medidas de seguridad. Elementos de la Fiscalía General de Chihuahua capturaron al empresario Jaime Fong Ríos, señalado como uno de los principales cómplices del exgobernador César Duarte en la evasión de recursos públicos durante su gestión. Fong fue capturado tras varias semanas de un operativo especial de seguimiento. El fiscal general del estado de Morelos, Javier Pérez Durón, dio a conocer que el empresario Rafael Aramburu Hernández, quien había desaparecido la semana pasada, fue encontrado muerto en el municipio de Taxco de Alarcón, en Guerrero. El empresario fue velado por sus familiares la tarde de ayer. Lunes de orientación vocacional, nos acompaña aquí en el estudio Santiago García Pasquel, él es director de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Valle de México, Coyoacán, y nos va a hablar, por cierto, de esta carrera. ¿Qué tal parece, Santiago, que ha tenido otra vez o ha recobrado un nuevo auge? Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. La verdad es que la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha sido una de las carreras que han tomado auge en los últimos años por un cambio de cultura que hemos tenido en el país. La verdad es que el aprecio de los animales y el bienestar animal está en la boca de todos y en el Facebook de todos y en el Twitter de todos en los últimos años. La verdad, antiguamente la carrera siempre ha sido parte de la sociedad, o sea, no hay actividad que hagamos todos los días, desde pararnos y vestirnos tiene que ver con un veterinario. O sea, la ropa, la alimentación que nosotros llevamos, todos los cuidados, incluso hasta la pasta de dientes que nosotros hacemos, tuvo que pasar con el veterinario en algún momento para asegurarse que tenía que ver con la seguridad de los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque se prueba antes en animales, antes de que nosotros lo pongamos. Maquillaje, todo, tiene que ver con un veterinario. La verdad es que los veterinarios están inmersos en la sociedad, pero y lo que nosotros tenemos a pie de nuestras camas, en nuestras camas o en nuestras casas, son nuestras mascotas. Claro. Es lo que ha tomado más fuerza en los últimos años, que es la educación al cuidado de las mascotas. Claro. Ahora, ¿cuál es el perfil del estudiante precisamente? Porque una cosa es que nos amemos a los animales, nos gusten mucho, los cuidemos, formen parte de asociaciones, en fin, pero otra cosa es ser veterinario. ¿Cuál es el perfil del estudiante? Bueno, de entrada, la verdad, la carrera es una carrera vocacional. O sea, sí, la persona que entre debe tener una vocación para el cuidado y el bienestar animal. Es lo primero que debe tener un amor por los animales. Eso es
todo el mundo lo tenemos. Pero la otra no es una carrera sencilla, es una carrera que involucra 5 años de educación, es una carrera que involucra aprender lo mismo que aprende un médico de medicina humana, pero aprenderlo en diferentes animales y enfocarlo y dedicarlo durante toda su vida hacia algo que no vas a tener esa retribución emocional que tienes con los humanos, ¿no? Claro. Entonces, es completamente dar, ¿no? Sí. Es lo padre de la carrera. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo está la paridad de género en esta carrera? ¿Las mujeres, qué porcentaje representan en este momento de la población estudiantil, por ejemplo? Excelente pregunta. Antiguamente se pensaba en el médico veterinario como el ranchero, sí, el vaquero que iba a las rancherías. Actualmente nuestra carrera pasó de ser 90% hombres hace 20, 30 años a ser actualmente 70-80% mujeres. La verdad es que la dedicación y el cuidado se ha dado cuenta que incluso la percepción del dolor es diferente entre los hombres y las mujeres. Y la carrera de medicina veterinaria y zootecnia ha sido enfocada y adoptada principalmente por mujeres últimamente, y esto es a nivel mundial. Ahora, pero sí es interesante ese apunte que acabas de hacer. Normalmente, exactamente, el veterinario decía, ya terminé la carrera, me voy a ir al campo, me voy a ir a ciertas zonas, ¿no? Donde pues tenían este tipo de animales. Ahora, ¿cómo se están estableciendo? ¿Se quedan más en las ciudades? En realidad, hay de todo. Y es lo que siempre me encanta platicar es, por ejemplo, una de nuestras egresadas actualmente, el semestre pasado, se fue a África a trabajar con primates. Tenemos estudiantes que están trabajando, por ejemplo, sí en el campo, y tenemos un porcentaje alto que se queda en las ciudades a trabajar con animales. Actualmente en México tenemos 25 millones de mascotas o de animales de compañía, como mejor se les prefiere llamar. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, y pues necesitan a alguien que los cuide. Claro. Y como tú decías, por fortuna, porque también hay que decirlo, por fortuna, gracias a muchos esfuerzos que se han hecho, hay un respeto, hay mayor respeto de los mexicanos hacia los animales, ¿no? Hacia los derechos de los animales, hacia el cuidado de los animales. Sí, actualmente ya se considera parte de la familia, incluso hay zonas de la ciudad del país, donde se les considera seres vivos no humanos, donde se sabe que tienen derechos, tienen cuidados y deben ser protegidos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Las nuevas generaciones de estudiantes, ¿qué buscan? ¿Establecer su propio negocio de veterinaria o buscan trabajar? ¿Cómo se construye este ámbito laboral? Dentro de la Universidad del Valle de México, uno de los principales enfoques que gustamos de darle a la carrera es que sean empresarios. Muchos de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, han buscado formar ellos sus propios negocios. Y lo importante no es un negocio independiente, sino se juntan como grupo y buscan la educación, porque es otro de los cambios de la medicina veterinaria. Nos hemos especializado ya al punto donde ya existen subespecialidades dentro de la misma medicina. Entonces la medicina ha crecido tanto que ya nadie puede dedicarse a ser el veterinario como James Herriot que veíamos en la televisión, que iba de casa en casa él solo atendiendo a todos los animales grandes y pequeños, ¿no? Ya es tan especializado que ya buscan cada una de las especies y ramas de las especies para dedicarse a esto. Bueno, pues muy interesante sin duda esta carrera de veterinaria y zootecnia de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Supongo que también lo tienen en otros campus o solo en Coyoacán. Tenemos en Campus Coyoacán esta carrera en Campus Coyoacán y Campus Hermosillo en la parte norte, y en los próximos años va a ir surgiendo en otros de nuestros campus de la República. Bueno, pues ahí está una excelente alternativa para los jóvenes que estén en estos momentos buscando cuál va a ser su carrera en el futuro. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Y es un gusto que nuevamente esté en el estudio Roxana Núñez Siller. Ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, con quien hablaremos de la edición número 12 del Concurso Nacional de Dibujo Infantil y el reto Leer Más. ¿Cómo vamos, Roxana? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí se ha leído más en los últimos años en México? Se ha leído más, Omar, Pati, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto para mí platicarles cómo vamos, ¿no? Claro. Sí, estamos leyendo más.
Sin embargo, creemos que no debemos disminuir esfuerzos. En el reto, por ejemplo, cuando empezamos hace 6 años éramos 45 empresas, hoy en día somos ya casi 700 a nivel nacional y ustedes inclusive, no toda la red está dentro del reto Leer Más. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que también todo el sistema y el canal y todos estén participando en este esfuerzo. Roxana, pues son sobre todo retos como el de leer, uno de los retos más importantes, más difíciles hoy en día. ¿Cómo van precisamente con esta convocatoria que cada vez la gente se sume a este reto de leer y el concurso nacional de dibujo infantil? Pues mira, para el reto seguimos invitando empresas, nos quedan pocos meses del año y queremos llegar a 1000 empresas para cerrar el 2017. Entonces, pues todas las empresas que nos están escuchando no tienen ningún costo, solamente se trata de hacer acciones de lectura con nuestros colaboradores, con sus familias. En el consejo les damos todas las herramientas que requieren para que lo puedan implementar. Entonces, que nos busquen, que entren a la página retoleermas.com, que nos escriban y ahí inmediatamente les mandamos toda la información para que lleguemos a estas 1000 empresas. Y en el concurso, pues muy bien, Pati, ya 12 años trabajando con la lectura con los niños de primaria, de primero a sexto año de primaria, haciéndoles o invitándoles a que a través de sus dibujos nos cuenten cómo viven la lectura en familia, ¿no? Cómo lo hacen con papá, con mamá, con los abuelitos, que tantas veces también los ayudan, los cuidan en casa. Entonces la idea es plasmar por medio de un dibujo cómo se desarrolla esta cultura de leer, ¿no? Así es, queremos que ellos nos digan si lo hacen en la noche, si juegan, que además del dibujo tienen que acompañarlo de un cuento y también de esta manera motivamos a desarrollar las habilidades de escritura, ¿no? Y tenemos 2 categorías, de primero a tercero año de primaria y de cuarto a sexto, grandes premios para los niños, para las escuelas, para los maestros. Claro. Roxana, platícanos, ¿qué expresan los niños a través del dibujo sobre la lectura? ¿Qué sentimientos han podido ustedes ver ahí con los dibujos, con los trazos que realizan? La verdad es que es increíble, nos hace muy difícil al jurado, ¿no?, decidir quiénes son los niños ganadores. Mira, te puedo contar, como la Secretaría de Educación Pública nos apoya para que lleguemos a las más de 90,000 escuelas de todo el país. Entonces, de verdad llegamos a todos lados, llegamos a la selva, llegamos a las escuelas en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, de Chiapas. Hemos tenido niños que nos cuentan a través de sus cuentos cómo son ellos los que le leen a su mamá o a su papá mientras están colgando la ropa porque sus papás no saben leer y escribir. Son los niños los que les están enseñando a sus papás a leer, a escribir, los que los están alfabetizando. Tuvimos un niño de Mérida, maya parlante. Entonces lo trajimos a la Ciudad de México a premiarlo, además de con su mamá, con un traductor para que nos pudiéramos comunicar con el niño porque hablaba muy poquito español. Entonces realmente tenemos historias muy, muy bonitas en este concurso. Este concurso, esta convocatoria, ya está abierta. ¿Cuándo se cierra? Y mencionabas de los premios, ¿de qué se trata? Ya está abierta, abrió el 28 de agosto, concluye el 6 de octubre en la etapa nacional. Todas las convocatorias están en las escuelas primarias del país. Los niños públicas y privadas en todas. Lo que tienen que hacer es hacer su dibujo, entregarlo a su director o a su maestro de la escuela, que ellos lo mandan a la Secretaría de Educación Pública Estatal para que ahí se haga la primera selección y pasen a la etapa nacional. Todos los niños primer lugar se ganan en las 2 categorías una laptop, una mochila, bicicleta, juegos de mesa. Segunda categoría lo mismo más una tablet y tercera categoría pues la mochila, los juegos de mesa, la bicicleta y todos los traemos a la Ciudad de México. 3 días a pasearlos, a festejarlos. Oye, ¿y la modalidad del dibujo? ¿Cómo hay que entregar este dibujo en cualquier hoja? No sé, ¿tiene algunas medidas, el papel? No sé, cuéntanos. Mira, generalmente son en una hoja tamaño bond, ¿no? Pueden usar la técnica que quieran. Sin embargo, los invitamos a que entren en la página concurso de dibujo infantil para que ahí puedan ver todos los detalles de la convocatoria, las especificaciones, pero normalmente lo hacen con lápiz o con crayola, ¿no? Claro, es muy sencillo en una hoja tamaño carta. ¿Las edades para poder participar? De 6 años a 9 y a 8 y de 9 a 11, que son más o menos los años de primero a tercero y de cuarto a sexto año de primaria, 11, 12 años. Esas son las 2 categorías. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Recuérdanos. 6 de octubre. Tienen hasta el 6 de octubre para
mandarnos sus dibujos. Perfecto, pues ahí está la invitación y la verdad que qué bueno que sigan ustedes con este tipo de acciones, sobre todo encaminadas a fomentar la lectura en este país. Desde Roxana, jóvenes, claro. no, y hay que decirles que la lectura nos ayuda a muchas cosas y tú lo sabes perfectamente. Sí, la verdad es que la lectura, mira, y especialmente en los niños, algo maravilloso que les desarrolla es la imaginación y la creatividad, Sí. ¿no? Eso los hace también mejores niños, aprenden más y mejor a través de la lectura. Entonces, pues de verdad felicitamos mucho todo lo que están haciendo los papás y los maestros y hay que seguir realizando Rápidamente, esfuerzos. repítenos la dirección de correo electrónico para revisar toda esta información. Sí, por supuesto, en la página leermx.com o concursodedibujo.com, ahí pueden encontrar toda la información, pueden encontrar toda la convocatoria, las fechas y correos de contacto si tienen alguna duda. Excelente, Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Gracias, Pati Omar. Gracias. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a las víctimas del huracán Irma. El embajador de Corea del Norte en México, Kim Jong-il, sigue sin abandonar el país por la cancelación de su vuelo. Se registró un apagón en 4 estados del norte de la República por una falla técnica en la subestación de San Jerónimo, Nuevo León. En el mundo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emprendió una gira diplomática por América Latina y se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto este viernes. Más adelante, Google activó alertas SOS, un mapa de crisis y donaciones en línea para seguir el avance del huracán Irma. Del mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati. Qué gusto me da saludarte esta mañana. A todos quienes nos sintonizan en la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, también por Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en @mexaldía. Y bueno, precisamente son las redes sociales las que son una gran herramienta siempre en situaciones de desastre, como lo fue el terremoto aquí en nuestro país, para la cual en México Facebook activó la famosa ya herramienta de Safety Check, mediante la cual los mexicanos pudieron avisar a sus familiares y amigos en otros países o en otras regiones del país que se encontraban a salvo después del terremoto. En cuanto al huracán Irma, estamos viendo la activación de una nueva herramienta de Google que se llama Alertas SOS, que se trata de un mapa de crisis. También hay herramientas para dar donaciones en línea o para seguir el avance del huracán Irma de categoría que ha dejado incontables daños en las islas del Caribe, República Dominicana, Haití, Cuba y por supuesto también en la península de Florida. Estas funcionalidades disponibles en búsqueda y en Google Maps tienen el objetivo de acercar información crítica acerca de la evolución de este huracán, así como acceso a recursos y donaciones en línea. Además, incluyen las noticias más recientes, un mapa aproximado de las zonas afectadas y actualizaciones locales provenientes de diferentes fuentes de información. Ya platicábamos el viernes pasado que incluso en esta ocasión Google se alió con el estado de Florida para poder actualizar de manera inmediata las calles que están siendo cerradas mientras se realiza la evacuación, además de notificaciones en dispositivos móviles cercanos al influjo del ciclón. Los usuarios que se encuentren en lugares afectados pueden ingresar búsquedas sobre términos relevantes como por ejemplo huracán Irma o buscando el nombre de los países o regiones por los que el ciclón sigue su avance. Esta es una de las primeras veces que se activa esta nueva herramienta de Google, así que pues será una excelente prueba de fuego para ver si realmente sirve para pues auxiliar a la gente que se encuentra en un estado de emergencia. Y vámonos a otras noticias porque la tecnología y la ciencia pues van a tener que hacer que se cambien
las situaciones geopolíticas, las leyes, etcétera. Y la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas quiere que todos los drones, los vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, estén registrados en una base de datos global con el objetivo de que pueda identificarse fácilmente a los operadores y a los propietarios de los aviones no tripulados. A pesar de que la OACI no tiene el poder sobre la regulación de los drones en cada país, la base de datos pues haría más fácil la accesibilidad a la información de los usuarios en un contexto en el que se han utilizado este tipo de aviones en actos ilegales, como por ejemplo contrabando, esto según la justicia estadounidense. Hasta el momento no se han dado detalles sobre la institución que podría llevar a cabo este registro global, aunque la OACI no ha descartado hacerlo a pesar de las posibles críticas de los usuarios por las violaciones a la privacidad. En Estados Unidos, la propuesta de la Administración Federal de Aviación de crear una base de datos en el país fue enfrentada por los usuarios, quienes consiguieron que la iniciativa no llegara a aprobarse. Una regulación armonizada pues haría que los usuarios de un dron pudieran usarlo en otras partes del mundo, y es que pues hasta el momento no habíamos visto esta cantidad de drones que pudieran afectar, por ejemplo, la aviación, el tráfico o incluso a los vecinos de una comunidad, etcétera. Así que ahora pues se va a tener que regular el uso de estos aparatos que pueden llegar de ser desde juguetes hasta armas de guerra. Y vámonos a otras noticias de cómo se está constituyendo el consumo de contenidos a través de la red y de las redes. Y es que The Wall Street Journal informó que Facebook planea invertir $1.000 millones en la creación de contenido original para su nueva plataforma de streaming de video que se llama Watch. Aunque esto representa una fracción de lo que invierten otras plataformas como Netflix, que invierte $6.000 millones, bueno, esto es lo que ha invertido en 2017, y Amazon, que ha invertido $4.5 mil millones. De acuerdo con The Wall Street Journal, la cifra podría variar con base en el éxito que coseche el lanzamiento de los primeros programas. Eventualmente, lo que Facebook quiere es no tener que pagar por programas originales, sino ofrecerle 45% de la ganancia a los creadores de lo que se genere en ingresos publicitarios. Aún así, la cifra pues es muy superior a lo que se había comentado anteriormente. Facebook estaba dispuesto a pagar hasta $3 millones por episodio para sus programas principales y estaba considerando presupuestos para 6 cifras para las comedias originales. Esto es un ejemplo de pues cómo se va a configurar ahora la creación de contenidos en la red. Facebook pretende ser un actor importante creando pues series originales, y esto por supuesto va a cambiar completamente la forma en la que pues se generan los contenidos y se consumen los contenidos ahora principalmente a través de esta herramienta. Esta es la información hoy, que tengan excelente inicio de semana. Y ya está aquí nuestra querida Sara Lovera en su sección Doble Enfoque, y precisamente vamos a hablar, Sara, pues de un evento interesante, o de una campaña más bien muy interesante, que es que está haciendo Liconza contra la violencia. Sí, muy buenos días, gracias. Omar. Buenos días, Pati. Pues como todos los lunes, o casi todos los lunes. Oye, precisamente estábamos analizando en México, preguntándonos si había habido algún antecedente de esta campaña. Y no lo tenemos. Es la primera campaña oficial, digamos, a ras de tierra. Estoy hablando de que hay 6 millones de beneficiarios y beneficiarias de la distribución de la leche Liconza, que distribuye el gobierno federal. Yo me acordaba cuando era chiquita que se llamaba la casa de la reguladora, la CONASUPO. La CONASUPO, sí, claro. ¿No? Y que era la reguladora cuando yo nací. Bueno, es más o menos impresionante imaginar que todos los paquetes de leche, todos los Tetra Pak, van a tener una promoción de no a la violencia contra las mujeres. Pero no solo eso, sino que las promotoras, las mujeres beneficiarias, se están convirtiendo en promotoras lentamente. Estamos hablando de 3,9 millones de mujeres. Estamos diciendo que sí, los gobernadores se van comprometiendo, cada uno en cada estado, o las dependencias del Liconza por estado,
estamos hablando de un ejército de mujeres, Claro. cuando menos con el sentimiento, con la convicción de que la violencia contra las mujeres no es algo natural y que habría que decir que hay que pararla, Claro. porque tiene muchas consecuencias. O sea que no sé si cuesta mucho dinero, no tengo idea porque es un anuncio en los paquetes, quiero pensar que es barata y quiero pensar que el 01800 Háblalo, que así se llama, que se puso junto a la campaña, servirá para orientar a las mujeres que llamen, si llaman. Claro. Y ahora la pregunta que a lo mejor muchas nos estamos haciendo, y bueno, ¿y quién prepara a estas personas? ¿Cómo les dices a las mujeres en este país donde hay una cultura tan dura, ¿no? Dura del machismo, de cómo defenderse, de cómo evitar la violencia? Fíjate que este es uno de los grandes asuntos que siempre, igual que a ti, Pati, me llama la atención, porque cuando uno está con un auditorio, quizá buena parte de las mujeres que nos están viendo esta mañana no tienen claro cuál es su lugar en el mundo. Y a veces no conocen cómo las protege la Constitución, no saben que hay más o menos 9 leyes nacionales que hablan de su igualdad y de sus derechos, y que esto tiene que ver con una falta de enlace entre quienes hacen las campañas y quienes tienen que operarla. Yo creo que todavía hay mucho atraso en lo que dijéramos la ventanilla, pero me parece que se está haciendo un esfuerzo y me parece que si se hace por estado, los gobernadores o los aparatos estatales van a tener que entrar. Le hablábamos hace 15 días de los comités, ¿no? Estatales o de las comisiones que tienen que trabajar. Pero lo que planteas, ahí es donde entramos nosotros y nosotras en los medios de comunicación. Por supuesto, que es la parte fundamental de llevar el mensaje. Así Porque es. yo te puedo adornar una campaña y te puedo decir que van 100 millones de mujeres a luchar, pero tiene que haber un mensaje claro y que llegue. Exactamente, Pati, porque yo creo que hay que reconocer primero el problema, decir que no se asusten, que hay violencia contra las mujeres, pero que eso no es el fin del mundo, sino que lo que hay que es ponerse al frente, saber que no es natural, que las mujeres no nacimos para ser corregidas. Omar se queda muy serio. Sí, Y estoy dice, sí. reflexionando las palabras tan profundas que dices. No sé si profundas, Omar, pero a ver, no nacimos para ser corregidas, no somos menores de edad, no somos tontas. ¿Qué quiere decir empoderamiento que te llamaba la atención, Pati? Quiere decir dotar a las mujeres de herramientas individuales para que tomen su vida en sus manos. No tiene que ver con el poder. El poder ya hablaremos en 2018, de quiénes son, quiénes quieren estar en el poder. Pero si las mujeres tienen herramientas que las hagan sentirse humanas, completas, con capacidades mentales y físicas, y que las hagan responsables de su vida, eso es a lo que se refiere empowerment, que es una palabra inglesa, Claro. que es un concepto como género. Así es. Sara, no sé si tú estés de acuerdo, pero fíjate que yo siempre he dicho que, digamos que el mejor punto para empoderar a las mujeres es hacerte independiente económicamente. El empoderamiento empieza en nuestra cartera, independientemente de qué carrera tengamos, de cómo estemos. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que es fundamental la independencia económica de las mujeres. Hay un programa ahora en el gobierno federal, pero lo hemos trabajado las feministas hace 40 años. Las mujeres, si tienen su trabajo y su dinero en la bolsa, podrían ser independientes. ¿Cuál es el problema? El ideológico. Hay mujeres que se ganan su dinero, pero que sus maridos pasan a las 2 de la tarde al salón de belleza por la raya, que les quitan las propinas. Entonces es combinado. Es muy importante tener tu trabajo, ser económicamente independiente, pero también te tiene que cambiar el chip. El dinero es para ti y no para tu familia, como te lo dicen en todos lados. Claro. Muchísimas gracias, Sara. Como siempre, muy Buenos interesante días, esta plática. gracias. Y Hoy nos bueno. alargamos. Hoy nos alargamos. Gracias, Sara. Hasta luego. Bueno, y ahora los invitamos a conocer el rescate, un interesante reportaje, el rescate que han tenido los animales
que se encontraban en un circo, en un reportaje de mi compañero Omar Vera. Han pasado ya un poco más de 2 años de la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre, que en México prohíbe el uso de animales en circos. Desde entonces, en nuestro país, individuos han levantado la mano para rescatar a los animales que para algunos dueños de circos dejaron de ser negocio. Tal es el caso de la Fundación Resica, ubicada en la comunidad de Ocoyoacán, Estado de México. Recuerdo muy bien una vez que vino un circo aquí al municipio, platicando con los empresarios circenses. Les dije que yo finalmente, el día que tronara esto de la ley, yo me podía hacer cargo de los animales. A los pocos días llegaron cerca de 4 tráileres con animales. Nos llegaron más de 20 tigres esa vez. Y me dijeron, Emilio, pues aquí está, como habíamos acordado. Te puedes hacer cargo de ellos porque nos los compran unas personas para hacer los tapetes. La ley que aprobaron los legisladores de México fue una ley muy buena, ¿no? De fondo es una ley muy buena, pero no se fijaron cuál iba a ser el futuro de estos animales. Desde su creación, la Fundación ha ampliado su campo de rescate. El día de hoy alberga 150 animales de 19 especies con distinta procedencia, convirtiéndose en un santuario de rescate y rehabilitación de animales de circo y en cautiverio. Tenemos otros animales que venían de casa habitación, venían de circo, venían de restaurantes, el lugar que te puedas imaginar. Hay unos que vienen bien comidos, pero no tenían el espacio. Hay otros que no tenían la comida suficiente y tenían mucho espacio. Hay unos que sufrían de maltrato, tanto físico como mental. También en un principio la fundación iba a ser solamente para grandes felinos. Sin embargo, nos dimos cuenta que muchos animales de otras especies, diferentes ejemplares, necesitan nuestra ayuda, por lo cual decidimos aceptar a todo tipo de animales. Y es algo que pasa mucho en esta fundación. Vienen, nos dejan ejemplares, nos dejan perros, gatitos, así, porque saben que aquí los cuidamos. Lolo es un papión sagrado. Si se pueden dar cuenta, a este simio le falta un brazo. Él lo perdió, él venía de circo y estaban en tantos remolques, tantos animales, que tenían que pegar mucho las jaulas. A él alimentaron antes al tigre que tenía pegado a él. Entonces él, tratando de quitarle su comida, le mordió el brazo y bueno, lo dejaron sin brazo. Ellos llegaron, casi tocaron la puerta y nos dijeron, aquí está este animal, nosotros ya no lo queremos, casi nos los aventaron. La Fundación también tiene como misión fomentar la conservación de la vida salvaje mediante un plan para reproducir y reintroducir a las especies endémicas en el territorio nacional. De esta manada, la mayoría de ellos nacieron aquí. Este es el resultado después de los circos, pues que llegaron varias hembras ya gestantes y fue como se forma esta manada. Este es un tigre de Bengala y ellos tienen una fórmula diferente, por eso no les puedo dar la misma leche. Este es un jaguar, este es jaguar mexicano, este es un jaguar de acá, un jaguar negro, más comúnmente denominado pantera. Y estos son tigres blancos. Para continuar con su labor, el santuario Fundación Resica requiere la ayuda de todos. Trabajar con la realidad. El ejemplar ya está aquí, el animal ya está aquí. Aquí lo que nosotros podemos hacer es darle amor, darle comida, darle la atención médica necesaria, reubicar estos animales en el lugar más favorecido para ellos. Para más información sobre cómo aportar al proyecto, visita la página www.resica.org o en Facebook busca Animal Resica Fundación. Para México al Día, Omar Vera. Y esta sí que es una excelente noticia. La cinta La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro ganó el León de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional, nada menos que el de Cine de Venecia. Del Toro es el segundo mexicano en obtener el León de Oro. El primero, fue el hispano-mexicano Luis Buñuel por Bella de Día. Claro, Luis Buñuel nació en España, pero adquirió la nacionalidad mexicana. El realizador jalisciense de 52 años dedicó el premio a la mostra a los jóvenes de este país, a los jóvenes latinoamericanos que quieren hacer cine fantástico.
Y el fotógrafo y grafitero francés Junior instaló un retrato monumental de un niño asomándose detrás del muro que divide la frontera entre Tecate y San Diego. La imagen, de 21 metros de altura, es producto de un sueño que tuvo su creador y en el cual aparece un pequeño observando las tierras de los Estados Unidos desde México. La gigantesca obra estará en exhibición en la frontera durante un mes. Cerca de 250,000 personas visitaron la muestra Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, que terminó su periodo de exhibición en el Palacio de Bellas Artes este fin de semana con estas colas impresionantes. Esta muestra fue organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Esta exposición cerró sus puertas hasta la medianoche del domingo, claro, como le decía, debido al enorme interés del público mexicano, una de las muestras más impresionantes que se han presentado en el Palacio de las Bellas Artes. Y el Teatro Guadalajara del Instituto Mexicano del Seguro Social fue rebautizado con el nombre Ignacio López Tarso en reconocimiento precisamente a la trayectoria profesional de este gran actor. López Tarso develó la marquesina con su nombre y la placa alusiva al acontecimiento en una ceremonia encabezada por el director del IMSS, Miquel Arriola. Y el Museo Nacional de Arte prepara el montaje de la muestra Discursos de la Piel Felipe Santiago Gutiérrez 1824-1904, integrada por 120 obras provenientes de 20 colecciones de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México. La exposición va a mostrar las diversas facetas artísticas del pintor mexicano del siglo XIX, así como la creación de su propio estilo a partir de los viajes que hizo a distintas partes de Europa. La exhibición va a ser inaugurada el 12 de septiembre y estará, es decir, pasado mañana, acompañada de ciclos de cine, conferencias y actividades diversas que pueden consultarse en esta página de internet www.munal.mx. ¿Cuándo, Dani? Mañana, sí, claro. Gracias. Creo que es una exposición que va a ser muy importante para la historia del arte mexicano, porque es un artista que conocemos poco, pero que tiene una calidad artística impresionante. Hace ya además tiempo que no hay una exposición del siglo XIX dentro del Museo Nacional de Arte. Y ahora vamos al resumen. Aumenta a 91 la cifra de muertos por el sismo del pasado jueves. En Oaxaca fallecieron 71 personas, en Chiapas 16 y en Tabasco 4. El huracán Katia impactó las costas de Veracruz este fin de semana. Al menos 2 personas murieron y cientos resultaron afectadas. En el estudio, Roxana Núñez Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, nos habló del Concurso Nacional del Dibujo Infantil. Pueden usar la técnica que quieran. Sin embargo, los invitamos a que entren en la página Concurso de Dibujo Infantil para que ahí puedan ver todos los detalles de la convocatoria, las especificaciones. Abrió el 28 de agosto, concluye el 6 de octubre en la etapa nacional. Todas las convocatorias están en las escuelas primarias del país. El Papa Francisco concluyó su visita pastoral en Colombia y pidió orar por Venezuela. Y en los deportes, los Toros de Tijuana logran su primer campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol tras apalear 15-3 a los Pericos de Puebla. Muchas gracias, que pasen un exitoso lunes, un exitoso inicio de semana. Nosotros nos vemos mañana. Más información mañana martes. Así es, gracias a Miguel González, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas, pero sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Una excelente semana y no se nos olvide apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Oaxaca y en Chiapas. Muchos puntos.